Vamos a ponernos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía Inmaculada, tú que enseñaste a Jesús desde pequeño y le acompañaste en sus primeros estudios, tú que le viste cómo aprendía a trabajar en casa y en el taller de tu esposo José, te pido que, limpio de pecado y mentira, estudie para conocer la verdad, y que ese estudio se lo dedique a tu Hijo, para que lo reciba en sus manos y sea así camino de santidad y comunión con Él, para mí y todas las almas por quienes lo ofrezco. Que el cansancio o las preocupaciones no me impidan disfrutar de esta oportunidad que me da tu Hijo, de aprender y de servir a la sociedad con mi estudio y esfuerzo, con mi palabra y mi ejemplo, y así, con la ayuda del Espíritu Santo, llegue su verdad a todas las almas, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien, bueno, pues nos encontramos ya con el tercer tema de este módulo dedicado a la Santísima Virgen María. La vez anterior estuvimos, espérenme, ahí estoy. La vez anterior estuvimos meditando acerca de la maternidad divina de la Santísima Virgen, ¿no? Dimos las razones teológicas por las cuales podemos afirmar que el título que la Iglesia le ha otorgado desde la antigüedad a la Virgen María, llamándola Madre de Dios, Theotokos o portadora de Dios, no es simplemente un invento, no es simplemente algo que se le ocurrió a alguien que no tenía que hacer, sino que está suficientemente fundamentado en la Sagrada Escritura. María es efectivamente Madre de Dios. Después dijimos que no llamamos a María Madre de Dios en el sentido de que ella le haya dado su origen eterno a Dios, como si ella fuera anterior a Dios. No, en ese sentido ningún católico cree que María es Madre de Dios, como que ella existía antes que Dios y que de ella brotó Dios. No estamos diciendo eso cuando decimos que María es Madre de Dios. Lo que estamos diciendo es que ese Dios eterno, en la persona del Verbo, quiso tomar nuestra naturaleza humana y quiso hacerlo como sucede con todos nosotros, de una forma, ¿no?, en ciertos aspectos, y también de una forma milagrosa en otros aspectos, como dijimos, como explicamos la sesión anterior. Quien nace de María no es una naturaleza humana, dijimos. Lo que nace de María no es la divinidad, ¿no? Lo que nace de María es una persona. Esa persona es una persona divina, que es Dios y que asume nuestra naturaleza humana. María es madre de una persona y esa persona es verdaderamente Dios. Y siendo verdaderamente Dios, asume nuestra naturaleza humana. Dirá por ejemplo, San Pablo, si no mal recuerdo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Muy bien. Bueno, entonces, quien nace de la Virgen María es Dios encarnado y por lo tanto podemos decir que es Madre de Dios. Es Madre de Dios porque Jesús, que nace de ella, es personalmente Dios. Bien, bueno, entonces dijimos que todas las demás gracias, todo lo demás que se afirma acerca de la Santísima Virgen María, tiene como base su maternidad divina. Dios la elige desde la eternidad, Dios la elige, Dios la piensa, ¿no? Una vez que nuestros primeros padres deciden apartarse de Él, bueno, pues Dios irá buscando un camino
para deshacer aquello que nuestros primeros padres hicieron, ¿no? Por eso decíamos que así como una virgen libremente quiso apartarse de Dios, así también era necesario que una virgen libremente le dijera sí a la voluntad de Dios. Todo lo que decimos acerca de la Santísima Virgen María tiene como base el hecho de que Dios la escogió para ser madre de su Hijo. Y para ser madre de su Hijo, Dios le ha concedido unas gracias únicas, unas gracias especiales que la han preparado para esa misión que Dios quiso encomendarle. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos entonces a tratar el tema de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Estamos siguiendo el esquema que nos propone un manualito de Mariología dirigido por un teólogo de apellido Ballesteros, y este es el orden que él propone. Personalmente, yo hubiera preferido que eligiera primero el tema de la Inmaculada Concepción para hablar después de todo lo demás. O sea, primero la maternidad divina, después la Inmaculada Concepción y después todo lo demás. Pero, bueno, este es el orden que el editor y los autores han escogido en su obra y lo vamos a respetar. Entonces, hoy vamos a hablar de este misterio que es la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Este asunto no tiene que ver, como ya decíamos la sesión anterior, este asunto no tiene que ver solamente con algo biológico, sí lo incluye, pero no es solo eso. El tema de la virginidad perpetua de María no tiene que ver solamente con su cuerpo, tiene que ver también con su disposición interior, con su alma. Entonces, hacia eso es hacia lo que vamos a ir apuntando. Por lo tanto, la teología dirá que efectivamente la virginidad de María implica un elemento material, es decir, que la Santísima Virgen María ha conservado su integridad física, ¿no? No ha sostenido en ningún momento relaciones íntimas con ningún varón, ni antes ni después del nacimiento de Jesús. Esto hay que tenerlo por cierto. Y no se trata, esta realidad física, no se trata de algo metafórico o simbólico, no, se trata de algo real, de algo que tiene que ver con el cuerpo, con la fisonomía de la Santísima Virgen María. Y es que, lo que ya hemos dicho, no ha sostenido nunca relaciones íntimas con ninguna persona. Pero este tema de la virginidad va más allá. No es solamente un aspecto corporal el que trata este asunto de la virginidad perpetua. Tiene que ver también, como dirá por ejemplo San Agustín y otros padres de la Iglesia y otros escritores de la antigüedad, tiene que ver también con una virginidad del alma. Tiene que ver también con eso. Implica que la Santísima Virgen María ha decidido consciente, libre y deliberadamente pertenecer exclusivamente a Dios. Eso es lo que indica en el fondo la virginidad física o corporal. Implica este significado que le podemos llamar, es un significado trascendente. O sea, no es simplemente el acto de castidad, ¿no? O en este caso, incluso antes de casarse lo podríamos llamar como un acto celibatario. No es solamente eso, es también una disposición interior. Esa disposición interior es precisamente que ella, de manera consciente y libre, ha decidido pertenecerle solamente a Dios. En eso consiste entonces el aspecto, vamos a llamarle espiritual, si se quiere,
de la virginidad de la Santísima Virgen María. Y las dos cosas hay que mantenerlas como ciertas. Esto lo digo ahora porque más adelante vamos a ver que, se han dado, diría un tío mío, se han dado casos, ¿no? Se dan casos en los que se quiere negar este asunto de la virginidad de la Santísima Virgen María, sea de un lado o de otro. Algunos, por ejemplo, dirán, pues si el niño nació, pues ya nació, ¿no? No puede mantenerse intacta, no puede mantenerse íntegra si nació, ¿no? Claro, a estos hermanos, que tristemente muchas veces son hermanos protestantes, a estos hermanos se les olvida que estamos hablando del Hijo de Dios y que Dios puede, por ejemplo, crear de la nada, ¿no? Yo no me explico cómo creen, por ejemplo, en eso, en que Dios creó de la nada todo el universo, pero no creen que puede hacer que su hijo nazca sin menoscabar la integridad física de su madre, ¿no? Cosas raras que de repente creen los protestantes, ¿no? Sí puede crear todo el universo de la nada, pero no puede hacer que su hijo nazca de una manera diferente. Bueno, hay otros que piensan, regularmente también caen en el lado protestante, hay otros que piensan que a María no le quedó de otra más que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, que no actuó libremente, ¿no? Ellos dicen, no, pues ahí dice, soy la esclava del Señor. La esclava no tiene decisión, una esclava no tiene decisión. Una esclava hace lo que le dice su Señor. Y si María es esclava, entonces no actuó con libertad, simplemente hizo lo que Dios le ordenó, pero no funciona así. Por lo que ya decíamos la sesión anterior, Dios ha querido seguir el mismo camino que siguió Eva para torcer la historia como un cheto. Pues para destorcerla ha querido seguir el mismo camino, y poníamos el ejemplo del nudo. Para deshacer un nudo hay que seguir los movimientos contrarios a los que se siguieron cuando se hizo el nudo, ¿no? De repente no se puede, Angelito, no sabemos ni cómo se hizo la maraña. Hay que estarle ahí buscando por un lado y por otro, pero en el caso de Dios, claro, Él puede perfectamente hacerlo. Entonces, si Eva libremente cometió pecado y con eso la humanidad quedó radicalmente apartada de Dios, es necesario que de forma libre una mujer, una virgen, le dijera sí al plan de Dios. Entonces esta idea de que como es esclava no tiene libertad está muy mal. Y bueno, pues repito, tristemente estas ideas regularmente vienen del mundo protestante, aunque también hay por ahí algún teólogo católico medio modernista, medio progresista, que que también propone este tipo de ideas, y por eso vale la pena saberlo para estar atentos y saber discernir. Bueno, las dos cosas entonces hay que mantenerlas como ciertas: la integridad física del cuerpo de María antes, durante y después, y la participación consciente, libre y deliberada de María, que quiere pertenecerle exclusivamente a Dios, antes, durante y después del parto. Muy bien. Bueno, entonces, esto es lo que el magisterio ha condensado en esta fórmula tradicional que acabo de decir. María Santísima es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esto implica que la concepción de Jesús se ha dado sin padre humano, como decíamos la sesión anterior, que era parte del aspecto milagroso de la maternidad de María, ¿sí? Cristo es engendrado sin concurso de varón. El Espíritu Santo no ha actuado como un sustituto del varón.
en el milagro de la encarnación, de la concepción del Hijo de Dios. No, se ha realizado como un acto de la omnipotencia de Dios en aquello que la Virgen María ha puesto para que se realice el milagro, que es, decíamos la vez anterior, bueno, pues lo que toda mujer pone cuando se da una concepción, es decir, un óvulo sano y fértil. Muy bien. Bueno, entonces, esta afirmación de que la Virgen es virgen antes del parto tiene que ver con la concepción virginal. El Hijo de Dios ha sido concebido sin padre humano, sin concurso de varón. Luego, virgen en el parto. Esto quiere decir que María ha dado a luz a su Hijo sin la pérdida de su integridad física, sin la pérdida de su virginidad. Se trata de un nacimiento completamente único y completamente milagroso. Que esta es la parte que, repito, algunos hermanos protestantes pues no alcanzan o no quieren comprender. Y después implica también una voluntad personal de la Virgen Santísima, o sea, que después del parto, ella se mantiene firme en esa decisión de pertenecerle de forma exclusiva a Dios. No es como que la Virgen María le haya dicho a Dios: mira, ya nació tu muchacho, ya te lo cuidé, ya con permiso voy a ocuparme de otros asuntillos, ¿no? No, la Virgen Santísima permanece siempre fiel a ese deseo de pertenecerle únicamente a Dios. Entonces, estas tres partes del dogma hay que mantenerlas también bien claras. Antes del parto, porque ha sido concebido de forma milagrosa el Hijo de Dios; en el parto, porque ha nacido de forma milagrosa; y después del parto, porque María mantiene su voluntad de pertenecerle únicamente a Dios, o como dice Mateo 18:12, por el reino de los cielos. Por el reino de los cielos. Es una decisión que María Santísima toma por causa del reino de los cielos. Bien, esta doble identidad de la Santísima Virgen, entonces hay que mantenerla siempre y hay que mantenerla unida. María es Madre Virgen. María es Madre Virgen. Creo que ya en alguna ocasión, sí. Una pregunta para a nivel de espiritualidad, la Virgen alcanza su santidad, a nivel de la espiritualidad. ¿Cómo? A nivel espiritual, la Virgen alcanza la santidad, la Santa Virgen María. Sí, claro. De hecho, sí, como decíamos la sesión anterior, de hecho, debido a que la Virgen le dice sí al plan de Dios y se mantiene fiel a lo que Dios le propone, decíamos la sesión anterior que María es la más santa de todas las criaturas, por encima de cualquier otro santo, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, lo que se les ocurra. Por encima de todos, María ha conquistado una santidad completamente única, que solamente está por debajo de Dios. Sí. Entonces, María también en este sentido de que ha sabido permanecer fiel con su propia voluntad al plan de Dios, por supuesto que se ha santificado, y se ha santificado de una manera completamente eminente, singular, que Dios desea para todos nosotros, que también eso suceda. Pero bueno, pues ahí le vamos echando ganillas, ¿verdad? Ahí vamos haciendo lo que se puede. Pero sí, María no solamente es santa, sino que es la más santa de todas las criaturas. Muy bien.
Bueno, vamos entonces a darle una revisadita a la Sagrada Escritura. Los autores nos proponen sobre todo estos textos para presentar y defender la idea de que María es virgen en la concepción, en el parto y también después del parto. Comenzamos con la profecía de Isaías 7:14. El texto anuncia que la Virgen concebirá y dará a luz. La Virgen concebirá y dará a luz. Los dos verbos se le asignan al mismo sujeto, la Virgen. Por lo tanto, sugiere que la condición virginal persiste tanto en la concepción como en el parto. La Virgen concebirá, la Virgen dará a luz. Muchos autores entonces hacen esta conclusión: permanece virgen en la concepción y permanece virgen en el parto. Bueno, después tenemos la concepción, la anunciación y la concepción. San Mateo, en el capítulo 1, en los versículos 18 al 24, precisa que la concepción se realiza por obra del Espíritu Santo, señalando así, como ya hemos dicho, que no se trata de una concepción natural, ¿no?, como sucede cualquier otra concepción que requiere del concurso de un varón. San Mateo deja bastante claro que la concepción es una concepción milagrosa. Además, en el relato de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 34, el evangelista nos muestra también la voluntad de María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Algunos han leído esta pregunta de la Santísima Virgen María también como una afirmación de decir: oye, pero es que mi intención es esta, mi intención es permanecer virgen. Entonces, ¿cómo sucederá esto de que voy a ser madre si mi intención es permanecer virgen, consagrada a Dios, ¿no? Entonces, aquí también se nos está mostrando la voluntad de la Santísima Virgen María. Esto que decíamos hace un ratito, de que ella lo hace consciente y libremente. Este acto de consagración es consciente y libre, no le viene impuesto. Bueno, después en Lucas 1:35b, esta no me la sabía y se me hizo bien interesante. Algunos consideran que la traducción más correcta de este texto sería: el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Regularmente, seguramente también ustedes lo recordarán ahora que lo diga, este texto se traduce más o menos en estas líneas: por eso el que nacerá de ti será santo, será santo. Acá esta otra traducción es: el que nacerá santo, ya nace santo. No es que será santo, sino que ya nace santo. Bueno, esta traducción está sostenida o está fundamentada en la traducción que se hace del griego al latín. En esa traducción, en la Vulgata, queda precisamente así: el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué esto es interesante al hablar del parto milagroso? Porque esto estaría indicando, dicen algunos teólogos, tanto de la antigüedad como más contemporáneos, que estaría indicando que su nacimiento, el nacimiento de Cristo, está desligado del desgarro físico y de la efusión de sangre que hace impura a la mujer. Recordarán que en el Antiguo Testamento, cuando la mujer tenía su periodo o cuando daba a luz, quedaba en estado de impureza ritual. O sea,
no es que haya cometido pecado, no. Creo que esto también lo explicamos en alguna ocasión. No es que haya cometido pecado, es que para el pueblo de Israel, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, de esto estoy seguro, para el pueblo de Israel en la sangre está la vida. Por lo tanto, se trata de algo sagrado. La sangre es algo sagrado, porque ahí está la vida. Entonces, por eso se le dice a la mujer que cuando esté en sus días, se quede en su casa, que no ande para arriba y para abajo regando eso que es sagrado. Se trata de una cuestión de respeto a la vida que se encuentra ahí en la sangre, ¿no? Y lo mismo sucede en el parto. No es que haya pecado porque dio a luz, no, es que de forma natural en el parto hay efusión de sangre. Esa efusión de sangre implica lo mismo, hay que respetar esa realidad sagrada que se manifiesta en la sangre, ¿no? Bueno, entonces, como Lucas 1:35b estaría diciendo, nacerá santo, algunos autores dicen, se está indicando que en su nacimiento no hubo efusión de sangre, no hubo ningún tipo de impureza ritual, ni siquiera legal, ni moral, ni legal. En el nacimiento de Cristo no hay impureza. Por eso se dice, nacerá santo. Nacerá santo. Muy bien. Bueno, luego, en Lucas 2:7, claro, aquí yo pues no lo sé, ¿verdad? Porque yo nunca he dado a luz. Bendito sea Dios, imagínense, estaría bien raro eso. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que algunos dicen que la afirmación de que ella misma envolvió a su hijo en pañales estaría mostrando que el parto fue milagroso, ¿no? O sea, que no hubo dolores, que no hubo debilidad después del parto y que tiene toda la fuerza para brindarle los primeros auxilios y los primeros cuidados a su hijo recién nacido, al que acaba de nacer de ella. Repito, yo no sé hasta qué punto esto sea tan sostenible, porque no sé qué tan difícil sea que nazca un niño, ¿verdad? Así sin anestesia y así todo natural. Yo supongo que en un parto natural pues sí debe ser una cosa muy complicada, ¿no? Y muy agotadora. Yo supongo que sí. ¿Sí, Isa? Sería probablemente porque el hecho de tener los hijos con dolor y con la situación que todo el mundo tenemos como madres a causa del pecado original también en parte de nuestros primeros padres, porque pues realmente a veces digo, se dice a la mujer Sí, darás a luz con dolor. Sí, de hecho la sesión anterior lo comentábamos, se hizo la pregunta y efectivamente, o sea, la teología clásica dirá, si María no tiene pecado y quien nace de ella es el santo de los santos, no debería haber dolor en el parto. A lo que me estoy refiriendo es que, yo estoy tratando de ubicarme un poquito en la situación, ¿no? Se supone que no encontraron lugar en la posada. Parecería que están abandonados a su suerte en el corral. Entonces, abandonados a su suerte en el corral, yo decía, pues a lo mejor aunque hubiera sido un parto natural, con dolor y con agotamiento, pues a lo mejor con todo y eso, porque estaban ahí solos, ¿no? Sin nadie que les prestara ayuda, pues aunque estuviera cansadísima, a lo mejor la Virgen pues lo habría agarrado y lo habría envuelto en pañales, ¿no? O sea, como tratando de colocarme un poquito en la situación, pero a mí me parece que es lo más
lo más lógico y lo que hace más coherencia precisamente con esta afirmación. El dolor de parto es consecuencia del pecado. Si en María no hay pecado, no hay dolor de parto. Si el que nace de ella es hijo de Dios y nace de forma milagrosa, entonces nace sin ocasionarle a su madre ni dolor ni cansancio. Y eso es lo que algunos autores afirman a partir de este texto en el que se nos dice que ella misma, su mamá, envolvió al niño en pañales. Como no hubo dolor, como no hubo agotamiento, no tuvo ninguna dificultad para ella misma tomar a su hijo y envolverlo en pañales, ¿no? Muy bien, bueno, después tenemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 13, que se afirma, el cual no ha nacido ni de la sangre ni de la voluntad de carne, ¿no? Aquí muchos autores también dirán, bueno, pues ahí mismo en el hecho de que se está diciendo no ha nacido de la sangre, se estaría afirmando que no hay efusión de sangre a causa del parto. Y cuando se está diciendo que tampoco ha nacido de la voluntad de la carne, ¿no?, refiriéndose al deseo o al impulso sexual, estaría defendiendo la concepción virginal. Este pasaje de Juan, entonces, estaría defendiendo también la concepción virginal y el nacimiento milagroso de Cristo. Y finalmente, que creo que también lo hemos ya comentado en alguna ocasión, no sé si en las clases o en las homilías, pero estoy seguro que sí lo habíamos comentado, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, nos encontramos a Jesús que antes de morir en la cruz encarga a su madre, ¿a quién? Al discípulo amado. Esto solamente tiene lógica si María no tiene otros hijos. Si María hubiera tenido otros hijos, no habría necesidad de encargarla con uno de los discípulos de Jesús. Jesús hubiera dicho, pues mira, ahí están mis carnales, ¿no? Ahí están mis brothers, que ellos se encarguen, no tengo de qué preocuparme. Pero no. Justo antes de morir, encarga a su mamá. Y tiene que hacerlo porque es hijo único, porque al menos todo indica que en ese momento José ya había muerto. Por lo tanto, se trata de una mujer que se queda completamente sola, en la peor de las situaciones en la que podía quedar una mujer en el tiempo de Jesús, viuda y sin hijos, completamente desamparada. Por eso Jesús encarga a su madre con el discípulo amado. Esto no tendría sentido si María hubiera tenido más hijos. Si hubiera tenido más hijos, pues se habrían encargado ellos de cuidar de María. Entonces, bueno, este pasaje de Juan 19:25 nos permite inferir que la Santísima Virgen María no solamente se mantuvo virgen hasta el momento del parto, sino que también lo hizo después. Después del parto también se mantuvo virgen. Los duendes andan recios ahorita, creo. Muy bien, entonces no había otros hijos biológicos que pudieran asistir a la Santísima Virgen María. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 40. Sí, la empezamos. Muy bien. Algunos han querido utilizar ciertos pasajes de la Escritura para negar la virginidad de María. Primero, cuando se dice que José es el padre de Jesús, ¿no? Se afirma efectivamente que la opinión pública, la gente de su tiempo creía
que José era el papá de Jesús, ¿no? En el sentido natural, o sea, que había tenido intimidad con su esposa María y que de ahí había nacido Jesús, ¿no? Pero San Lucas aclara, dice, era hijo según se creía que era hijo de José. O sea, el evangelista de una manera sutil dice, la gente creía eso, pero la realidad era otra. La gente creía que José era el padre de Jesús, pero la realidad era distinta. Ahí entonces en Lucas 3:23, sí, efectivamente, hay una paternidad legal de parte de José. Hay una paternidad legal, pero en ese pasaje San Lucas aclara que esa era la opinión de la gente que conocía a Jesús, a José y a María. Era la opinión de la gente, pero la realidad era distinta. Bien, pienso por ejemplo ahora, aunque no estaba en el texto, pero pienso por ejemplo ahora que también en el Evangelio de Mateo, cuando el ángel le habla a José, le dice, toma al niño y a su madre. En ningún momento le dice, toma a tu hijo. A José no. A José no le dicen, toma a tu hijo y a tu mujer. Le dicen, toma al niño y a su madre. El ángel no afirma paternidad natural de parte de José. De María sí. De María sí dice que es su madre. Pero respecto de él, no. Lo más natural habría sido eso, toma a tu hijo y a tu esposa, ¿no? O toma a tu hijo y a su madre. Pero no, el ángel dice, toma al niño y a su madre. Muy bien, bueno, entonces, algunos quieren alegar que José era el padre natural de Jesús. El pasaje que estamos citando, Lucas 3:23, nos permite ofrecer una idea diferente, y es que hay una paternidad legal, sí, pero no natural. Eso es lo que, de hecho, esto es lo que significa, seguramente alguien lo ha escuchado, sobre todo los que ya contamos canas en nuestros cabellos, seguramente alguien ha escuchado que si es padre putativo de Jesús, ¿no? Que suena medio raro, pero no tiene nada que ver con la palabrota, ¿verdad? Putare en latín significa pensar. Putare significa pensar. Cuando se dice padre putativo, se está diciendo el que se pensaba que era el padre de Jesús. Eso es lo que significa padre putativo. Pensaban que ese era el padre, ¿no? De forma natural. Lo es, pero de forma legal. Bueno, ahora sí ya váyanse a descansar y ahorita les seguimos.